Regresamos a las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a retomar la comunicación con nuestra compañera Magda Guardiola. Tiene unos pequeños problemas ahí con su cámara. Vamos a darle la bienvenida a Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya lo sabe, Arturo nos acompaña todos los fines de semana, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos con Arturo Sánchez Gutiérrez y ahorita recuperaremos a Magda Guardiola. Arturo, primero te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pues acá trabajando, observando la política en México, sobre todo lo que ha ocurrido esta semana en el partido de Morena, con una gran cantidad de eventos. ¿Cómo la ves? Pues intenso lo que ocurrió, mi querido Arturo. Lo vimos, lo platicábamos la semana pasada. Yo creo que entramos muy a fondo y dabas la visión, ¿no? La visión del partido, la visión de los analistas y la visión de la oposición. Lo que sucedió toda la semana, ¿no? La oposición señalando y destacando pues, los videos esos que se hicieron virales del ejercicio que tuvo Morena. También lo vimos esta misma semana con la decisión de Morena, al interior de Morena, bajo los métodos de Morena, de no sé cómo verlo el tema del Estado de México. ¿Qué será? La coordinadora de los comités que va a ser lo que resulte para cuando se pueda decir que va a ser la candidata de Morena, pero como no estamos en tiempo electoral ni en el proceso mismo electoral, le tenemos que decir que va a ser la que va a encabezar los comités, y me refiero a Delfina Gómez, que ganó en esta interna, una selección que se da a través de las encuestas. ¿Qué es lo que primero ves del ejercicio, Arturo, y esta manera en la cual se le da la vuelta a lo que hay una ley electoral que sí se puede y que no se puede hacer en un proceso electoral con las características que va a tener el Estado de México? A ver, son dos cosas. Primero, terminemos la plática que tuvimos la semana pasada. ¿Te acuerdas, Jaime? Queríamos ser cautelosos con la crítica porque Exacto. lo que teníamos el mismo domingo era todavía una jornada más que venía, y lo que había ocurrido el sábado nos indicaba de que había estos videos y una gran cantidad de irregularidades. Sin embargo, pues había que esperar que acabara el ejercicio y no adelantar críticas. Finalmente era un ejercicio que estaba intentando hacer un partido político internamente para resolver una elección de sus congresistas. Creo que el resultado finalmente, en términos generales, permite a Morena decir hoy que tiene electos a 3,000 congresistas que participarán en el Congreso este septiembre y que tomarán decisiones importantes. Pero también tenemos que decir que hay más de 450 impugnaciones ya impuestas ante el INE y ante el Tribunal Electoral, que hablan de lo que nos decía Grecia Alvarado hace un poco, todo lo que fueron prácticas irregulares no democráticas selladas por el carácter del acarreo como mecanismo para trasladar a votantes y llevarlos a expresar sus puntos de vista. Pero lo que veíamos es que el acarreo estaba acompañado también de instrucciones de cómo votar, de direcciones de por quién votar, en un proceso muy complejo. Y esto, bueno, pues seguramente ya estará en manos del Tribunal Electoral, ya se resolverá, les tocará a ellos decir cuál es la última palabra, si hay nulidades de las elecciones o no. Y también Morena tiene que hacer su propio ejercicio, porque en su comisión o en su Secretaría de Honestidad y Justicia tendrán que resolver los casos más amplios. Ese es el caso Morena, ya está, ya pasó. No es un asunto que nos involucre a todos los mexicanos, involucra directamente a Morena. Tienen tiempo para resolver o repetir elecciones en el caso de que así sea, y nada más. La crítica es muy clara, hay una clara polarización dentro de Morena, los que apoyan a Mario Delgado y al presidente de la República, y los que dicen que no, que esto no es un tipo de prácticas importantes. Fíjate que hay un tema serio. El senador Monreal anuncia que este tipo de situaciones ponen a Morena en la puerta de una crisis profunda. Y yo creo que Morena sí puede estar en una situación delicada de división interna, pero bueno, Jaime, todos los partidos políticos, cuando se trata de tomar decisiones internas, entran en este tipo de divisiones. Vamos a ver qué pasa con ellos y estamos. Ahora, en este mismo contexto, Morena ejercita
otro tipo de prácticas muy peculiares para decidir quién va a ser su candidata a la gubernatura del Estado de México. Ujú. ¿Por qué lo digo así? Porque ya es la práctica que hace Morena. De hecho, no, lo que ocurrió esta semana con las encuestas que se dieron a conocer fue que los morenistas en el Estado de México decidieron quién iba a ser, pues, ¿cómo te diré? La persona que organizará al partido al interior del Estado de México para preparar el proceso electoral que inicia en enero del año que entra. Pero lo Exactamente. que sabemos es que tradicionalmente la persona que es electa para este puesto interno del partido de Morena se convierte posteriormente en el candidato o la candidata a la gubernatura correspondiente. Ahora, conocemos muy bien a Delfina Gómez, es secretaria de Educación Pública hasta el momento, es una persona que fue alcaldesa en Tabasco Texcoco. anteriormente y fue acusada de que En ella Texcoco. retenía el recurso o parte del salario de algunos funcionarios para hacer una roncha de dinero que le permitió posteriormente hacer una campaña o apoyar algunas elecciones. Y esto evidentemente fue sancionado, Sí. denunciado y sancionado por el tribunal. Es evidente que estos hechos sí ocurrieron como tales. En fin, independientemente de ello, la otra historia de Delfina Gómez es que fue candidata en la elección pasada para el estado, para ser gobernadora del Estado de México y Ujú. no tuvo tan malos resultados. Se quedó cerca en los resultados finales a 3 puntos de Alfredo del Mazo, pero ya con toda el debate, pues se quedó muy cerca de ser la ganadora en la elección para la gubernatura. Alfredo del Mazo ganó con un 33% de la votación y el PRD se quedó atrás con 17 y el PAN muy atrás con Delfina Vázquez Mota con el 11%. Pero lo que sabemos entonces es que es una persona que sabe hacer política, ha sido alcaldesa y que de alguna manera pues ya compitió en una elección y como se ha dicho esta semana van por la revancha. Ahora, recordemos, el Estado de México no es cualquier entidad de la República, tiene un padrón electoral muy grande. De lo que pase en el Estado de México, esta vez sí vamos a tener un dato importante de qué podrían pasar en las elecciones posteriores. El país tiene ahorita 94.7 millones de mexicanos, el Estado de México tiene 12.25 millones de mexicanos en términos electorales, estoy hablando del padrón electoral, de los que van a votar, y bueno, es un porcentaje muy alto, lo cual hace que el resultado del Estado de México, y si sumamos el resultado de que tendremos en la elección para gobernador en Coahuila, pues es un indicador muy claro de cómo van las cosas. Incluso podemos decir que en la elección para diputados en el 2021, Morena avanzó bastante y tiene un posicionamiento claro, aun cuando haya tenido el PAN y el PRD y el PRI triunfos al interior del Estado. Es un estado importante porque es muy diverso, tiene una diversidad política importante. Recordamos todos la fuerza del Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Hay zonas de todos tipos, zonas muy urbanas, muy congestionadas en el oriente de la Ciudad de México, la zona de los volcanes, las Ujú. zonas boscosas por todo el estado. Y bien dice la canción, como diadema lo luce la capital. Y esto quiere decir que todo lo que pasa en la Ciudad de México de alguna manera está rodeado también de lo que pasa en el Estado de México. Y en ese sentido, pues tenemos un debate y una elección muy compleja de lo que podemos esperar que pase en el proceso electoral del año que entra. Ahora, va a ser un periodo importante. Primero, pues el presidente de la República tendrá que decidir cuándo deja ir a Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública y nombrar a quién sustituye, a qué persona sustituye a Delfina en la Secretaría de Educación Pública, pero al mismo tiempo, pues lo que va a ocurrir es algo que ya conocemos. Seguramente habrá eventos en el Estado de México liderados por Delfina Gómez, seguramente habrá acusaciones de que se trata
de actos anticipados de campaña. Sí. Seguramente tendremos eventos de todos tipos en donde pues Morena se empezará a preparar para la elección. Y esto ocurre cuando en la oposición pues todavía no parece haber claridad de qué es o cuál va a ser su estrategia, Claro. si en efecto se mantendrá la coalición PRI-PAN-PRD para luchar por la gubernatura como tal, y si es así, quién será su candidato. Digamos que la estrategia de Morena que le ha resultado eficiente ha sido adelantar los procesos electorales, posicionar a las personas, empezar con actos en el filo de la ley por si son anticipados o no a las campañas, cosa que, bueno, genera una molestia clara en la oposición. Y por otro lado, pues la oposición misma no toma cartas en el asunto todavía, está en sus Veremos. debates internos para ver por dónde avanzarán en las próximas semanas. Y mientras, para rematar, Sí. por otro lado, tenemos en la Cámara de Diputados el Parlamento abierto sobre la reforma electoral y un foro paralelo organizado por la Sí. Alianza Va por México. En este contexto estamos. Pues Arturo, vamos a estar muy al pendiente de la agenda política, por supuesto, y de todo lo que traiga la elección de Morena y lo que está ocurriendo al interior del partido político. Te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana, Arturo. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenos días. Arturo Sánchez es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos a la pausa, es muy breve, 8:27, regresamos.